una vez más podamos juntarnos, aunque sea a la distancia. Algo raro, ¿verdad? Pero gracias a las redes podemos hacer posible que estemos juntos. Qué bueno que en este día especial, Domingo de Resurrección, podamos como familia reunirnos, preparar ese espacio, ese ámbito, para que la presencia de Dios nos acompañe y para que juntos podamos estar alabando, adorando a nuestro Señor. Prepárate que ya empezamos. Entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida. Te invitamos a adorar, hermanos, que juntos podamos buscar a un Cristo resucitado en esta mañana. Te invito a que te pongas de pie y que con la sola presencia de Jesús baste nuestras vidas.
brazos abiertos hay descanso en él. Seguimos alabando a este Dios que todo lo hizo posible a través de la resurrección. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Dile, mi hermano, a Cristo, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias por tu gran amor que con su sangre derramada pudo venir en pos de nuestra vida y darnos salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me aceptaste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen.
y decirle a aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, sea a Él. Amén. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Repite conmigo, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Todos juntos, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Sí, Señor, tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza. Gracias por poder estar en tu presencia con mis hermanos conectados. Dejamos todo en tus manos, la palabra de hoy día, que sea de un refrigerio para nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder comunicarnos nuevamente y poder establecer este contacto, que más allá de las redes sociales, de la pantalla, podemos estar en contacto, podemos estar en comunión unos con otros y también con Dios. Así que le damos la bienvenida a este canal, que es un canal de bendición, un canal donde compartimos los testimonios de la palabra de Dios, los testimonios de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y creo que algo que hoy nos une universalmente es el acontecimiento más trascendente en la vida de la humanidad, que Cristo ha resucitado. Si estaríamos juntos en esta mañana en la iglesia, estaríamos a los abrazos, saludándonos, Cristo ha resucitado, cantando estos cánticos que nos ayudan a recordar ese acontecimiento único. Pero bueno, hoy estamos en familia, estamos en la casa, y no quita que lo podamos celebrar. Realmente Cristo ha resucitado y es una muy buena noticia para compartir. Así que celebrar este acontecimiento único, universal, histórico, que ha llegado hasta cada uno de nosotros. Aquello que nos hemos encontrado con el Cristo resucitado. Y una de las cosas que veía en estos días, hemos estado siguiendo los acontecimientos que pasaron en esa última semana en la vida de Jesús, y verdaderamente vivió muchas cosas Jesús y cosas muy fuertes, cosas únicas. Y realmente es bueno poder tomarnos el tiempo para ver cómo fueron los sucesos en la cronología de esa semana, de cómo pasó Jesús sus últimos días en la tierra dentro de su estado natural, como 100% hombre que él era. ¿Qué vivió en esa semana? Y fíjense que los 4 evangelistas, dentro de su biografía, dentro de los evangelios que escribieron, toman muchísimo tiempo, muchas de sus páginas, muchos de los capítulos de los evangelios están dedicados a la última semana de Jesús. Por eso es importante ver qué pasó en esa semana, reflexionar en lo que pasó Jesús en esa semana. Y una de las cosas que llama mucho la atención, y bueno, yo de ahí le puse este título, ¿no? a este mensaje, vidas transformadas por la resurrección.
vidas transformadas por la resurrección de Jesús. Uno cuando va a la palabra de Dios se va a encontrar con hombres, mujeres, con una historia de vida, con una historia de vida que a partir de que se encontraron con Cristo, sus vidas fueron transformadas. Ya no fueron los mismos. Y realmente comenzaron a vivir todo nuevo, todas cosas nuevas que ya vamos a ir compartiendo. Pero fíjense que unos días antes, en esa misma semana de Jesús, en esa última semana de Jesús, en este caso el día jueves, un hecho que todos conocemos muchísimo, que es cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Esa fue una de las cosas que realmente cuesta poder comprenderla si no es por el amor que tenía Jesús a Dios, el cual le obedecía, y esto que estaba haciendo estaba relacionado con el amor y la obediencia a Dios, pero también el amor a los discípulos. Imagínense que él ya sabía que le quedaban horas para llegar a la cruz, para llegar a la muerte, una muerte horrible. Él lo sabía, pero aún así, esto es lo maravilloso, ¿no? Se tomó un tiempo para compartir una cena con sus discípulos. Cuando llegó, dice allí el Evangelio de Juan, llegó la hora de la cena. Llegó la hora de la cena, llegó la hora del encuentro. Que si bien allí era muy especial ese encuentro preparado por Dios, lo que iba a quedar ahí para los seguidores de Jesús, para la iglesia de Cristo. Una de las ordenanzas principales que generalmente todos los cristianos celebramos es la cena del Señor o la mesa de la comunión. Todos celebramos ese acontecimiento único que vivió Jesús allí en la intimidad con sus discípulos un día jueves. En esa ocasión, fíjense, estos discípulos estaban allí compartiendo una cena con Jesús. En esa ocasión nos cuenta también Juan que fue el momento cuando le lavó los pies a los discípulos. Fíjense qué momento tan lindo que compartió Jesús allí con los discípulos. Ahora, llama la atención que pocas horas, a poquito tiempo después de haber compartido ese momento tan íntimo, tan especial, Jesús con los discípulos, viene alguien que estaba muy cerca de él, que había vivido 3 años con él. Un tal Judas, el apóstol Judas, que usted lo conoce ya, ¿no? Parte de los 12. Y viene y lo traiciona. Qué tremendo, qué doloroso, qué triste cuando Judas traiciona a su amigo, a su Señor, a su Maestro. Y de la manera que lo hace. Fíjese que cuando se acerca allí, con la turba, dice la Escritura, allí, con los soldados romanos, con los centuriones y con todos los religiosos que venían allí donde estaba Jesús para aprenderlo, para arrestarlo, mire la manera en que hizo allí Jesús. Dice que este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Mire qué manera más cariñosa, más afectuosa para el horror que estaba haciendo y que el sufrimiento que le iba a traer a Jesús. Pero era parte del plan de Dios. Eso ya estaba profetizado, que había alguien que lo iba a entregar. Inclusive estaba profetizado siglos atrás por cuántas piezas de plata iba a ser vendido Jesús. Por 30 piezas de plata. Todo esto estaba dentro de la historia. Fíjense, de una mesa, de una cena de amigos, de un lindo momento en comunión con amigos, allí de pronto uno de ellos lo traiciona. Durísimo, ¿no? Durísimo para Jesús. Pero otro de los que siempre estaban con él y que habían comido, habían caminado, habían vivido cosas muy hermosas en el Señor y también dentro del ámbito de las relaciones, Pedro. Pedro, uno de los discípulos que siempre estaba ahí delante de todos, ahí destacándose. Pero Pedro llegó un momento en que cuando ya lo arrestaron a Jesús y cuando lo llevaron al patio de Caifás para seguir acusándolo, allí Pedro como que en su miedo, en su temor de que a él le pasara lo mismo que a Jesús, lo negó. Y allí, esto sale en los 4 evangelios, pero tomando el testimonio de Lucas, dice que él le negó cuando la muchacha le preguntó que era uno de ellos. Dice: no, yo no lo conozco. Pero poco tiempo después vino otro y le afirmó: tú también eras uno de ellos. No, hombre, no soy, le contestó. Y hay otro evangelio que dice que maldijo el nombre de Jesús. Mire, todo esto pasó en esos días antes de la crucifixión. Uno lo traiciona,
el otro lo niega. Pero no se queda ahí la cosa. Dice después también el Evangelio de Marcos que todos lo abandonaron, todos huyeron, todos se fueron. Lo dejaron solo a Jesús en un momento de tanto dolor, de tanta tristeza, justamente cuando más Él los necesitaba para apoyarlo, para que estuvieran con Él orando, para que estuvieran con Él allí apoyándolo. Todos se fueron, uno lo traicionó, el otro lo negó y los demás huyeron y se fueron. ¡Qué tremendo! Pero aún después, ya cuando Cristo había resucitado hacía unas horas que había resucitado, los discípulos siguen todavía con temor. Siguen todavía con temor. Y allí, aunque estaban reunidos ya en el aposento alto, y dice que estaban reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces usted ve acá este grupo de personas con todos los sentimientos y las situaciones cotidianas y humanas. Miedo, vergüenza, traición, el avergonzarse, decirse yo soy un cercano, un seguidor, un amigo de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Estos hombres que estuvieron allí tan cerca de Jesús, que vivieron con Jesús y que de pronto en algún momento estas situaciones los llevaron a traicionarlo, a negarlo, a abandonarlo, a dejarlo solo a Jesús. Qué duro, qué tremendo, ¿no? Y aún después ya, cuando Cristo había resucitado, seguían con pánico, seguían con miedo. Estaban encerrados, estaban escondidos por temor a los judíos que querían matar, obviamente, a Jesús. Ya lo habían crucificado, y también a aquellos que eran seguidores de Jesús. Ahora es llamativo el cambio, ¿no? Por eso vidas transformadas. La transformación que sufrieron, que vivieron, experimentaron estos hombres a partir de que se dieron cuenta del hecho trascendente de lo que había pasado con Jesús. Que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y a partir de allí, cuando fueron comprendiendo, entendiendo lo que había pasado, fíjese que ellos comenzaron a llamarse testigos de la resurrección. Qué tremendo, ¿no? De pronto, de negarlo, de traicionarlo, de abandonarlo, ahora se hacen testigos de Jesús. Testigos del crucificado, testigos, ¿no es cierto?, del que había sido sepultado. Ahora son los testigos de algo glorioso, algo precioso, que es la resurrección. Y aún más adelante siguen diciendo también allí, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Y fíjese que este hombre que lo había negado a Jesús, que lo había maldecido a Jesús, de pronto cuando llega el momento que empiezan a cuestionarse sobre qué estaba sucediendo con los seguidores de Jesús, porque había sucedido el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, dice que allí Pedro se levantó y comenzó a predicar en una multitud de miles e internacionales. Después, ante una acusación, intimidación que le hicieron, él se levantó nuevamente y comenzó a hablar y testificar de ese Cristo que había resucitado. Y era tal el valor y la audacia que tenía Pedro que los que lo vieron se quedaron asombrados. Y dice allí la Escritura que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Estos que se habían escondido, que lo habían abandonado, que lo habían dejado solo, hoy se estaban jugando el pellejo, hoy se estaban jugando por el Cristo que había resucitado. Y aún es tremendo este pasaje, ¿no? Del quedaron asombrados porque vieron el valor de la timidez, del miedo, del pánico, de la negación, ahora públicamente a identificarse con Cristo y tener el valor de testificar a aquellos que eran los que estaban persiguiéndoles, aún a los seguidores de Jesús. Por eso es tremenda la transformación que hay en aquellas personas que se dan cuenta, ¿no?, de que Dios, el Dios de poder, el Dios que no tiene imposibles, para Él todo es posible, aún levantar los muertos. Ya en el ministerio público de Jesús, Jesús resucitó a varias personas. Y la resurrección de Jesús es lo más maravilloso, porque Él se levantó de la tumba para nunca más morir. Y cuando uno puede comprender eso, eso le trae el valor a uno para hablar en nombre de Cristo, para testificar. Y aún hoy, en el siglo XXI, hay muchos creyentes en muchas partes del mundo, que por no callarse del nombre de Jesús,
y ser testigos de este Cristo resucitado, están expuestos a perder la vida, a perder la familia, de pronto a sufrir un encierro en la cárcel. Por eso, qué valor, qué transformación trae Cristo en la vida de aquellos que se han encontrado con Él. Qué maravillosa esa transformación. Yo recuerdo haber sido un religioso. Por mucho tiempo haber estado allí, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, leyendo acerca del Dios, creyendo en Dios, pero sin conocerle. Y de momento que uno conoce, ahí se activa un potencial, se activa una nueva vida, se activa una nueva esperanza, que es lo que da Cristo. Por eso qué importante es que primero vos podás tener un encuentro con el Cristo resucitado. Primero vos podás conocer el Dios de la Biblia, el Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es el mismo Dios que te va a levantar a vos de los muertos. Es el mismo Dios que te va a dar una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva esperanza, una nueva fuerza, para que cada día podás hacerle frente a tantas situaciones que vivimos y que a veces son tan difíciles. Por eso, querido amigo, qué importante es ese encuentro transformador con el Cristo resucitado. Ahora, de todas las personas que yo encuentro en la Biblia, alguien que estuve pensando, reflexionando en este tiempo como algo que realmente es asombroso, es maravilloso, porque este tiene otra particularidad en relación al resto. Ahora, dentro de todas esas personas que se encontraron con Cristo y el Señor las transformó, las cambió, ya no fueron las mismas que de antes, una de las personas esa que a mí me llamó mucha la atención, alguien que es muy particular porque estuvo muy cerca de Jesús, es Jacobo, el hermano de Jesús. Y digo muy cerca porque era el hermano que vivió toda la vida con su hermano mayor Jesús y compartió todo tipo de experiencias, de vivencias. Acá cuando él escribe su epístola, no es el apóstol Jacobo o Santiago, sino es el hermano de Jesús. Cuando él escribe, dice Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Llegar a esta declaración, en este caso para Jacobo, no fue nada fácil, no fue nada sencillo. Hay toda una historia detrás de todo esto. Una de las cosas que nos van contando los evangelios, antes de llegar a esta situación de que ya aquí era el escritor de la epístola de Santiago, acá lo encontramos dentro del grupo familiar, donde Santiago era uno de los hermanos de Jesús. Entonces, en algún momento, cuando fueron a buscar a Jesús y se acercaron ahí a donde estaba Jesús, la gente que los recibió empezaron a preguntarse, ¿no es acaso el hijo del carpintero, de José? ¿No se llama su madre Jesús? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces allí aparece Jacobo como uno de los integrantes de la familia directa de Jesús, de los más cercanos en la vida de Jesús. Después, en otra situación, también lo mismo, porque muchas veces aconteció que la familia lo estaba buscando a Jesús, que ya tenía un ministerio con mucha dedicación, donde habían multitudes que lo requerían, que lo seguían, y muchas veces tuvieron que ver dónde estaba Jesús, qué estaba haciendo Jesús. Pero en algún momento pasó esta situación que lo marcó acá el Evangelio de Marcos nada más. Y ahí dice que cuando le fueron a buscar, dice luego que entró en una casa Jesús y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y los suyos. Cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Fíjese el concepto que había allí en los íntimos de Jesús, en los familiares de Jesús. Salieron a hacerse cargo, salieron a buscarlo porque estaban preocupados. Ellos pensaban que no estaba muy bien de la cabeza. Quizás las cosas que decía, que enseñaba acerca del reino de Dios, quizás las cosas que él hacía, los hábitos o las disciplinas que él tenía, le resultaban ajenas a una situación, una vida normal, natural. Y por eso lo consideraban que estaba fuera de sí. Esto es lo que pensaban los más cercanos a Jesús. Pero aun cuando vamos al Evangelio de Juan, que también fue un discípulo, uno de los apóstoles de Jesús, uno de los muy cercanos, cuando se refiere a esto, a esta instancia de los familiares de Jesús, hay una declaración allí que me llamó la atención. Allí en Juan 7:5 dice, lo cierto
es que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea que verdaderamente allí todo el entorno familiar de los hermanos de Jesús no lo consideraban como el Hijo de Dios, como un maestro de Israel, como el rabí, que muchas veces aún los maestros más encumbrados, como Nicodemo, un maestro reconocido, que honraban allí en Jerusalén, reconoció en Jesús un enviado de Dios. Pero los hermanos no. Y esto es lo llamativo. Y dentro de esos hermanos estaba Jacobo. Estaba fuera de sí, no entendía la situación o el sistema de vida que llevaba Jesús. Ahora, estos hermanos, con Jacobo incluyéndolo obviamente, ¿no? Fíjese que ya después de la resurrección, acá viene el gran cambio. Acá viene ya el otro Jacobo. Acá ya lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos allí, que Lucas, que es el que escribe este libro, que dice que allí en ese aposento alto donde estaban solamente los seguidores de Jesús, que ya no eran las multitudes, acá eran 120 nada más, nos cuenta allí Lucas. Allí entre esos, esa audiencia, esa comunidad de 120, allí estaban la madre de Jesús y estaban los hermanos de Jesús. Allí estaba Jacobo. Ahí estaba Jacobo. Más adelante, después también nos cuenta, pasaron muchos años, ¿no? Cuando en algún momento Pablo fue a buscar allí a la iglesia de Jerusalén y dice que al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a quién, a Jacobo, el maestro, el líder, el pastor de la iglesia de Jerusalén, alguien que era muy reconocido, muy respetado por su testimonio, su trabajo, por la sabiduría, por el discernimiento que tenía. Este que antes no creías, este que antes lo tenía por un loco a su hermano, a Jesús, resulta que hoy es un maestro del Evangelio de Jesús. Y por eso es tan llamativo, ¿no? Cuando ya llega a escribir la epístola, que él se reconoce siervo, a Santiago o Jacobo, siervo de Jesucristo. Mire la transformación, ¿no? De un extremo al otro. De ser un incrédulo, alguien que consideraba que Jesús estaba fuera de sí, alguien que no entendía todo lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Jesús, con todos los milagros y enseñanza que estaba haciendo su hermano, de todos modos no creían en él. Pero resulta que acá ahora lo vimos transformado, cambiado, como un maestro, un pastor, escribiendo la epístola de Santiago. Y esto es lo que hace Cristo en la vida de una persona que se encuentra con Él. Este es el cambio, de que quizás usted muchas veces ha escuchado que no lo entiende, que le cuesta creer, pero es una realidad, no solamente en la vida de estas personas que hemos visto, en la vida de Jacobo, que fue alguien muy cercano a Jesús, que lo conoció de cerca, sino en este tiempo, en muchos contemporáneos nuestros también. Quizás vos tengas algún vecino, algún amigo, algún familiar que se encontró con Cristo y vos viste la transformación, el cambio que se produjo. Y por ahí hasta uno puede llegar a pensar, a este le lavaron la cabeza. Pero Dios no te lava la cabeza, Dios te cambia el corazón. Dios no mejora las vidas, Dios las transforma, Dios las cambia. Y te hace un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo padre, una nueva madre, un nuevo amigo, un nuevo empresario, un nuevo comerciante, un nuevo docente, una nueva persona, con otros valores, con otra mirada hacia la familia, hacia el dinero, los amigos, hacia la vida. Te transforma desde adentro. Este es el cambio, esta es la transformación que hace el Cristo resucitado. Y fíjese que para poder tener esta experiencia transformadora, lo primero que tenés que hacer es ir a Cristo. Dice la palabra de Dios, este mensaje es digno y fiel de ser recibido por todos. El Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, esto lo escribió Pablo, y él decía, de los cuales yo soy el peor de ellos. Si vos querés tener esta transformación de vida, tenés que ir a Jesús. Jesucristo fue el que murió en la cruz. Jesús fue el que derramó su sangre en la cruz. Jesús fue el que resucitó. Y de ahí que trae la transformación en la vida de aquellos que creen que Él es el Salvador del mundo, que Él es tu Salvador personal, mi Salvador personal. Ahí empieza la transformación. Quizás vos has intentado de muchas maneras, no alcanzando, no lográndolo, ese cambio que necesitas. Yo he conocido
en un ministerio que se dedica a la restauración de aquellas personas que tienen adicciones. Y es tremendo el sufrimiento, el dolor que tienen personas que no pueden manejar la mentira, que no pueden manejar el alcohol. Son adictos al alcohol, adictos a la droga, adictos a las redes sociales, adictos al juego, y saben que están mal, pero no pueden vencer esa situación. Ahora, cuando se encuentran con el Cristo resucitado, Él les da el cambio que están necesitando. Él les da el cambio que les va a llevar a la victoria. Hay hombres, hay mujeres que hasta han perdido la familia, han perdido la familia, el matrimonio, los hijos, por alguna adicción. Pero Cristo quiere transformar tu vida. Por eso, si vos querés entrar en esta experiencia transformadora, así como lo vio Pedro, Juan, Jacobo, Rodolfo, Cristo también puede cambiar tu vida. Anda a Jesús, cree que Él es el Salvador del mundo. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te quiero alentar en esta hora que vos podás tomar un tiempo para reflexionar allí en lo íntimo de tu corazón. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Él está en esta mañana atento a lo que vos estás escuchando. Atento a lo que está viviendo tu corazón, tu vida. Y Él está atento para ver si de tus labios y de tu corazón hay una declaración, una confesión de que Jesucristo es tu Salvador y de que vos sos un pecador que necesita de esa salvación. Vamos a orar a Dios. Yo te animo a que ahí donde estés podás cerrar tus ojos o allí en tu corazón podás hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta hora te doy gracias, porque puedo sentir tu presencia, porque mi corazón está escuchando tu voz. Y estoy entendiendo que necesito de un Salvador porque mi vida está perdida. Porque ya lo he intentado tantas veces, no lo he logrado, pero me doy cuenta que estoy mal delante de ti. En esta mañana, en esta hora te pido perdón. En el nombre de Jesús ruego que la sangre que Jesús derramó en la cruz limpie mi corazón, limpie todo mi ser de todos mis pecados. Y en el nombre de Jesús, tú me perdones. Y ruego también que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida, a mi corazón. Y Él me ayude a vivir una vida nueva, una vida de obediencia, una vida de servicio, una vida que pueda testificar de la transformación que Cristo ha hecho en mi vida. Desde ya te doy gracias, porque sé que me has escuchado y que vas a hacer esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al principio te compartíamos de que íbamos a celebrar la Cena del Señor o Mesa de la Comunión, por lo que te habíamos anticipado que prepararas tu familia, que pudieras tomar en tu casa algunos pancitos como este, un pan del que comemos habitualmente, y una copita de vino. ¿Por qué usamos el pan y por qué usamos el vino? Porque estos son símbolos que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Algo que realmente Jesús quiso que lo hiciéramos así. Cada vez que nosotros comamos el pan y bebamos la copa, dice hágalo en memoria de mí. Por eso en esta mañana queremos celebrarlo y en este tiempo donde estamos con la familia, ¿sí? Porque estamos en la cuarentena, qué bueno sería que toda la familia, con reverencia, con respeto a estos símbolos de algo tan importante como es el cuerpo y la sangre de Cristo, pudiéramos participar, ¿sí? Así que bueno, tomemos un momentito, preparen la copa, preparen el vino y vamos a compartir esto que es la mesa de la comunión. Y antes de hacerlo, como lo hizo Jesús en aquella noche del jueves que leíamos al principio, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por el pan y también por el vino. Siempre tenemos que ser agradecidos y en esto vamos a orar a Dios para reconocer que ha sido tan bueno al enviarnos a Jesús para morir en la cruz, derramar su sangre y darnos esta nueva vida. Así que mi esposa Adriana va a tener este momento para orar a Dios y para dar gracias.
Oramos entonces. Señor, estamos agradecidos de que podamos participar de esta mesa de la comunión, la mesa donde está el pan y donde está el vino que representan tu cuerpo flagelado, mutilado allí en la cruz, y también esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque siempre que recordamos esto, lo hacemos en tu nombre, y recordamos también que tú nos dejaste enseñanzas para poder estar en buena armonía y comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia, aún con aquellos que no conocemos. Por eso también celebramos que Jesús vino y pagó por nosotros esa deuda grande que teníamos, y hoy estamos libres de condenación. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, así que ahora vamos a tomar el pan. Toma el pan, repartirlo ahí con la familia que tengas acompañándote. Yo lo voy a compartir con mi esposa, quizás vos también. Está con tu esposa o con algún familiar cercano, o quizás con toda la familia más numerosa. Pero este pan que vamos a compartir representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo que realmente pasó tanto dolor, pero Él lo entregó por nosotros en la cruz. Dice, cada vez que coman el pan, háganlo en memoria de mí. Entonces vamos a comer el pan, familia, ¿eh? Comemos el pan en memoria del sacrificio que hizo Jesús. Al santo lugar abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar. Al santo lugar abriste la puerta. Ahora vamos a tomar la copita y vamos de la misma manera, ¿no? A compartirla, recordando que este vino, esta copita que tiene un poquito de vino que habitualmente compartimos en la mesa, está representando la sangre que Jesús vertió en la cruz. Hasta eso llegó el amor de Jesús, a derramar su sangre para que nuestros corazones hoy pudieran estar limpios y pudiéramos tener una buena relación con Dios. Esta copa representa la sangre del nuevo pacto que Dios ha hecho hoy con la humanidad. Así que qué bueno que podamos entrar en ese pacto, en esa alianza que Dios hace con el hombre a través del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y podamos tener paz con Dios y la esperanza de una nueva vida, de una vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.